Bueno, acá no me está pidiendo para entrar. A ver. Bueno, ustedes van a entrar con su clave y van a entrar acá en las categorías. En realidad esta materia está puesta porque viene puesta así desde hace unos años, porque está muy vinculada a un laboratorio, como laboratorio, ¿no? O sea, van a entrar en laboratorios, que es acá, y van a encontrar ensayo de materiales. Esto es lo mismo que si fuera mediciones y ensayos. Incluso ahí están los apuntes de mediciones, todo. Bueno, acá entonces entraríamos. Tenemos acá, bueno, unas novedades, foro social, las prácticas que se realizan en el laboratorio, la planificación, dónde está el programa, si ustedes lo quieren ver, más o menos cómo se distribuye en unidades horarias. Y a partir de ahí ya, el punto siguiente, arrancan los apuntes y arranca en este caso el primer tema que vamos a ver, que es tracción. Como le dije la semana pasada, vamos a ver temas de ensayo y temas de mediciones. Eh, en general, mediciones que están asociadas a ensayos, entonces le vamos a dar más importancia a ese tipo de mediciones. No vamos a ver medición de dimensiones, que es lo que ustedes ven en metrología, porque no tiene sentido, porque tiene una materia donde van a ver eso, o sea que las mediciones dimensionales no tiene sentido que las veamos acá sintéticamente cuando van a tener un año completo de esa teoría. Así que bueno, vamos a ver mediciones de fluidos, de tensiones residuales, de potencia, de banco de ensayo. Este, Así que bueno, pero acá nos interesaba entrar en tracción. Acá dice guía de trabajo práctico de ensayo de tracción. eh, y acá dice guía de ensayo de tracción. Este, y el trabajo práctico de tracción en realidad es un trabajo práctico del que vamos a hablar después, y es algo que ustedes van a hacer, que en realidad reemplaza la posibilidad de hacerlo en el laboratorio, tomar los valores de la máquina y volcarlo a una planilla. En realidad ustedes van a tomar valores ya dados. La máquina de tracción ahora vamos a ver que entrega un gráfico. En base a ese gráfico, por teorías ya establecidas y normas, de ese gráfico se saca los puntos que más importan, y bueno, a partir de ahí se sacan los parámetros: tensión de fluencia, tensión máxima, ductilidad. Bueno, en este caso nosotros el gráfico se lo vamos a entregar, o sea, está, digamos, en este trabajo práctico 2020, que es también 2021. Este, y bueno, digamos, no van a ver hacer el ensayo en vivo, digamos, estando en el lugar, por lo menos por ahora. Después, si en algún momento se puede ir, obviamente recuperaríamos justamente estos temas, ¿no? Todo lo que sea ensayo, o sea, presencialmente hacer los ensayos. Pero bueno, ante la duda, vamos a ir improvisando unos trabajos prácticos, dándole nosotros los valores, reproduciendo lo más fielmente posible lo que ustedes verían en la máquina, y ustedes lo resolverían como si los valores los hubieran tomado ustedes. ¿No? Eh, Después, por acá abajo van a ver que hay unos links a unos videos. Esos videos ustedes lo pueden ver, y son videos que están chequeados, que sabemos que funcionan, digamos que son correctos, están completos, no hay cosas incompletas. Y ustedes este, sobre esos videos van a poder de alguna manera acercar a lo que son los ensayos que veríamos en la facultad. Yo estoy buscando, porque tenía un archivo con varios ensayos filmados. En cuanto lo consiga se los voy a agregar también, porque son hechos por nosotros, digamos, la misma facultad.
El trabajo práctico de tracción que ustedes van a hacer también está sacado el gráfico de la misma máquina del equipo de ensayo, y es un caso particular que se hizo hace un par de años. Bueno, acá donde ustedes tienen que entrar es en guía de ensayo de tracción. Bueno, es medio largo. Introducción teórica y metodología, norma de aplicación y planilla de ensayo. En realidad es como que acá está todo sintetizado. O sea, ustedes van a tener la introducción teórica, leyendo esto, van a tener una idea bastante acabada de lo que es el ensayo. Las normas, hablar de las, ¿no se acuerdan que la semana pasada les dije que las normas, digamos, son fundamentales? Vamos a hablar varias veces sobre eso. Y las planillas de ensayo, que son las que están al final, que son lo que ustedes utilizarían, a ver, sí, utilizarían si hicieran el ensayo en el laboratorio. En realidad, ese práctico que yo les mostré que está separado de esto, de alguna manera reproduce sintéticamente esto, ¿no? Pero, digamos, si ustedes fueran al laboratorio, el- consistiría el práctico en, bueno, hacer un croquis de cómo es la probeta, tomar los valores geométricos, tomar los valores que salen del gráfico, que eso se lo vamos a pasar, calcular las tensiones, calcular las medidas de la ductilidad, bueno, cómo es la fractura y las conclusiones. En realidad el práctico es relativamente sencillo hacerlo, es sí muy compleja la máquina, muy cara. O sea, no en cualquier lado van a encontrar una máquina de esta. Este, Hay que ajustarse muchísimo a la norma. Pero bueno, una vez que uno tiene la máquina, tiene la probeta bien hecha, sigue la norma, lo que va a hacer, digamos, es bastante sencillo. Los cálculos que salen son divisiones, multiplicaciones, no hay demasiada matemática. Como si por ahí van a ver en otros temas. Bueno, esto es muy genérico, que ustedes ya lo conocen, pero las posibles solicitaciones que generan tensiones, generan la tracción, la compresión cuando aplico la fuerza al revés, el corte, la flexión y la torsión. Esto da como origen tensiones normales sigma, como pasa en el caso de la tracción, de la compresión y la flexión, y tensiones tangenciales, que serían las que corresponden al corte y a la torsión. Generalmente, igualmente, existen en la mayoría de los casos algún valor de la tensión que se supone que es cero. En realidad no es del todo cero porque actúan, digamos, desplazamiento de material. Ya lo vamos a ver en el mismo ensayo de tracción, que en un punto aparecen tensiones tangenciales. Pero bueno, en teoría, digamos, lo ideal sería que cada una de estas solicitaciones origina tensiones normales sigma o tensiones tangenciales. ¿Mm? Bueno, las deformaciones se pueden dividir en dos, que son las no permanentes y las permanentes. Una deformación no permanente sería cuando yo aplico una carga muy baja. Si yo, digamos, agarro una barra genérica, después vamos a hablar de probetas, pero si agarro una barra genérica es lo mismo. Si de alguna manera yo le puedo hacer fuerza en los dos extremos, o fijar un extremo y hacerle fuerza del otro, le voy a estar generando tensiones sigma. Estas tensiones, esas tensiones sigma, en principio aparecerían solamente las sigma y no las tau, de alguna manera actuarían sobre el material, y hasta cierto valor de tensiones, esto es una propiedad del material, el material se va a comportar de manera elástica, o sea, las deformaciones van a ser no permanentes. O sea, yo le voy a sacar la carga, desaparece la tensión y la geometría vuelve a su forma original, digamos, a su forma original. Eh,
Y la deformación permanente es la deformación resultante en un material luego de retirada la carga que la produjo. O sea, si yo elevo la carga y ya lo llevo a un nivel más alto de carga, puedo entrar en el periodo plástico y ya ahí voy a tener deformaciones permanentes. O sea, esas deformaciones que le hice le van a cambiar la geometría y la pieza no se va a recuperar. O sea, por más que yo saque las cargas, no se van a recuperar. Si ustedes se ponen a analizar un poco, eh, bajo qué concepto nosotros diseñamos las piezas. Bajo el concepto de límite elástico, o sea, la tensión en donde las deformaciones pasan de elásticas a plásticas. En realidad cualquier pieza sometida a una carga, dentro de una máquina, dentro de una estructura, en cualquier lado, tiene ciertas deformaciones. O sea, hasta un diente de engranaje tiene deformaciones. Pero deformaciones no permanentes. O sea, eso se retira la carga o en un engranaje, digamos, el engranaje deja de hacer contacto y se vuelve a poner como estaba. Y eso lo puede hacer millones de veces, ¿no? Porque está trabajando bajo tensiones relativamente bajas, entonces las deformaciones son no permanentes. Si las tensiones fueran muy altas, tendría deformaciones permanentes y un engranaje me quedaría, todos los dientes torcidos, duraría muy poco, ¿no? Bueno, es lo mismo que cualquier eje, cualquier viga de una estructura metálica, o sea, todas las piezas no pueden pasar el periodo plástico, no pueden deformarse de manera permanente, o sea, dentro de las cargas de cálculo, las cargas que yo estimo que va a tener eso en servicio, tengo un límite que no tengo que sobrepasar, que es el que separa la parte elástica de la plástica. Bueno, a partir de acá aparece lo que llamamos resistencias, digamos que son los parámetros más elementales. La resistencia a la rotura, que es la capacidad del material para soportar cargas externas sin llegar a la rotura. O sea, cuanto más altas son las cargas que soporta, o las tensiones que soporta, pues lo vamos a medir en tensiones, en valor de tensión, cuanto más alto es el valor, quiere decir que tiene más resistencia a la rotura. La resistencia elástica es la capacidad del material para soportar cargas externas sin quedar con deformaciones permanentes, es lo que hablábamos recién, o sea, cuanto más alta es la tensión al límite elástico, yo la puedo cargar más sin que entre en el periodo plástico, eso es importante. Si hay aceros que por su aleación, por su aleación, se dice que tienen alta resistencia, que quiere decir que tienen una tensión de influencia alta, y yo los puedo cargar más, por lo tanto puedo hacer piezas más livianas o piezas que son demasiado grandes, achicarlas. ¿Por qué? Porque por centímetro cuadrado o milímetro cuadrado me van a soportar más carga. Otro concepto, ya entrando en las propiedades mecánicas de los materiales, algo hablamos de esto, la elasticidad es la propiedad del material de volver a sus dimensiones iniciales luego de retirar la carga actuante. La fragilidad es el comportamiento que presenta un material que llega a la rotura con ausencia de deformaciones permanentes. O sea, acá imaginen que si yo empiezo a aplicarle cargas, en este caso de tracción, o sea, por ahora limitémoslo a tracción, empiezo a aplicar cargas sobre una barra, va a tener deformaciones no permanentes, o sea, saco la carga, vuelve a su dimensión. Llegado a un punto, tendría que tener deformaciones permanentes. Bueno, si el rango de tensiones donde permite deformaciones permanentes es muy chiquitito, o sea, apenas superado el límite elástico, después el periodo plástico es muy corto, se dice que el material es frágil. O sea, fragilidad, comportamiento que presenta un material que llega a la rotura con ausencia de deformaciones permanentes. O sea, es como la fundición. La fundición tiene esa característica. Le hago un ensayo y prácticamente una vez que superó el límite elástico, que todos lo tienen, se rompe. No tiene deformación plástica. Bueno, plasticidad al contrario, ¿no? Es la propiedad del material de poder deformarse en forma permanente. A la tracción se llama ductilidad y si ese comportamiento plástico es a la compresión, se denomina maleabilidad.
debido a que en la mecánica es más común trabajar a la tracción, o sea, la mayoría de las piezas van a trabajar más a la tracción, este, es lo mismo decir que un material es frágil o dúctil en lugar de decir eh, es frágil o plástico. ¿Mm? O sea, este, la palabra dúctil reemplaza a la palabra plástico. ¿Mm? Un material que tiene grandes deformaciones permanentes es dúctil. Uno diría, bueno, pero si yo voy a ir hasta el límite elástico, lo que me interesa es que el límite elástico sea alto, eh, lo cual es verdad, pero depende de la pieza. O sea, si la pieza es un recipiente sometido a presión, un caño sometido a presión, una estructura de un puente, yo no puedo usar un material que si por alguna sobrecarga llego a alcanzar una tensión un poquito más alta de la de cálculo, directamente se rompa o se deforme. ¿Mm? Bueno, mejor dicho, que se rompa. Eh, Sería bueno que antes de romperse, por lo menos se manifieste doblándose o deformándose. Entonces, eso es lo que se llama ductilidad. Y en el caso del recipiente a presión es fundamental, porque imagínense que si el material es muy frágil, una vez que se genera una fisura, ese material ese recipiente va a explotar como una bomba. Y si el material es dúctil, como soporta deformaciones permanentes, no se van a generar múltiples fisuras y va a explotar, sino que en algún lugar una fisura sola va a abrir, va a deformar el material, va a deformar el caño o el recipiente o la garrafa, lo que sea, va a abrir una boca y por ahí se va a ir la presión y no va a pasar más que eso. Entonces, en algunos lados es importante saber que el material es dúctil. En otros casos por ahí no, pero en ese tipo de piezas, por ejemplo, el material convendría que fuera dúctil. Esto después lo vamos a corroborar con el ensayo de impacto, ¿no? Que también hace mucha referencia a esto, a este comportamiento. O sea que la ductilidad es el comportamiento plástico a la tracción, que sería la capacidad del material para alargarse en forma de hilos. O sea, si yo quiero laminar un material y quiero de alguna manera transformarlo en algo más finito, darle forma de hilos, se dice que tiene ductilidad si permite hacer eso. Y en el caso de que permita, por ejemplo, cuñar moneda o hacer chapa, ahí ya lo estaría sometiendo a compresión. Bueno, el comportamiento plástico a la compresión es la maleabilidad. Eh, lo cual no parece, no es ilógico, digamos, porque yo también podría trabajar una pieza durante el proceso de fabricación deformándolos. O sea, yo puedo, qué sé yo, forjar una pieza. O sea, a veces la deformación plástica también forma parte del proceso de fabricación. ¿Mm? Bueno, y la tenacidad, que es la propiedad del material de soportar esfuerzos sin llegar a romperse, deformándose tanto elásticamente como plásticamente. En realidad sería, de alguna manera, la suma de las dos propiedades, elástica y plástica. Hay materiales que tienen alta tenacidad porque tienen una buena respuesta elástica, aunque no tengan buena respuesta plástica, algunos que son al revés, y los mejores, digamos, son los que tienen respuesta a las dos cosas, y el gráfico, digamos, después vamos a ver de qué se trata, genera un área más grande. Entonces, el ensayo de tracción permite obtener para cada material, entre otras características, la tensión normal máxima que soporta, y fundamentalmente la tensión normal en la cual el material deja de comportarse elásticamente. Cuando hablamos de tensión normal, es la tensión normal, que tiene, mejor dicho, que tiene la dirección del eje, ¿no? Que son las tensiones que genera la atracción. Pero después esto me va a servir para cualquier pieza. O sea, si después yo diseño la flexión, también puedo calcular qué valor de sigma genera esa flexión. Entonces la puedo dimensionar para que no se pase del límite elástico, o una pieza demasiado compleja que tengo que calcular las tensiones por elementos finitos.
puedo ir tanteando hasta que el punto donde tiene la tensión más grande, esa tensión sea menor que el límite elástico. ¿Mm? Entonces, el ensayo de tracción permite obtener para cada material, entre otras características, la tensión normal máxima que soporta y fundamentalmente la tensión normal en la cual el material deja de comportarse elásticamente, que es lo que decíamos, el valor que realmente me sirve para diseñar. Además, este ensayo permite conocer las principales características de un material: resistencia, comportamiento, ductilidad, fragilidad, restricción, etc. Restricciones, vamos a ver después, durante el ensayo, bajo ciertas cargas muy altas ya no solo se alarga, sino que se empieza a estrechar alguna sección adentro de la barra, ¿no? Eh, que en el caso del ensayo va a ser lo que se llama una probeta, que vamos a explicar después qué es. Bueno, la tensión es la carga sobre el área, sobre el área de la sección. Yo voy a pasar unas páginas acá porque va a resultar más cómodo que veamos primero la máquina como es, para saber de qué estamos hablando. Bueno, obviamente la máquina va a dar unos gráficos, pero esta sería la idea de la máquina. Yo lo que voy a hacer en todos los ensayos destructivos es tomar un pedazo del material que quiero ensayar, que quiero determinar sus propiedades, y le voy a dar una forma geométrica que me dicen las normas, cómo tiene que ser. Eh, Tamaño o proporción de entre largo y diámetro, entre largo y sección. Bueno, voy a fijar en la norma y voy a construir una probeta, que en realidad va a ser una muestra de ese material que me va a permitir hacer el ensayo y sacar sus propiedades. Bueno, hay varias formas de probeta. Puede ser directamente una barra, puede ser como en este caso, roscada en las dos puntas, o puede ser directamente lisa en estos dos extremos, pero que las agarre en la máquina una especie de mordaza, como si fuera una morsa, digamos, cónica, que lo agarra en todo su perímetro. La idea de hacer una probeta de este tipo es hacer una probeta calibrada, o sea, esta sería la más perfecta, digamos, la que en lugar de ser una barra, tiene unos cabezales de un diámetro más grande y un radio de acuerdo, ¿eh? Donde se junta con los cabezales, porque si yo acá le dejara el cambio de sección directamente, usted ya sabe que ahí se concentra tensión y se va a romper ahí, seguro, no cabe duda que se va a romper ahí. Es una especie de fragilización artificial que uno le está dando, o sea, se va a comportar como si fuera más frágil de lo que es. Entonces, bueno, con un radio no hay cambio de sección y yo puedo trabajar y la probeta después por ahí se rompe por acá, ¿no? Que sería lo ideal. Entonces, ¿la máquina qué es? Una base, dos columnas, o cuatro, depende del porte de la máquina, depende de las toneladas que soporta, o que puede generar. Dos mordazas, que bueno, como les decía, pueden ser mordazas, pueden ser digamos, piezas roscadas donde enroscar la probeta. En estos casos de probetas industriales también se agarran con mordazas. Entonces las dos mordazas van a agarrar la probeta. Y durante el ensayo lo que va a pasar es que esta parte de arriba, que es el cabezal superior, va a quedar quieto. O sea, en realidad yo puedo subir y bajarlo antes de hacer el ensayo para que me quede cómodo y me entre la probeta. Las probetas pueden tener distintas longitudes, no hay una única medida de probeta. Entonces a veces necesito subir la mesa, bajar, adaptarla a la probeta que yo voy a usar, para que pueda partir de cero la mesa interior que se va a mover para abajo. Entonces primero muevo un poco la de arriba, hago que la probeta entre, esto ya está en su posición cero, y una vez que está colocada, yo este cabezal superior lo fijo, digamos, a veces se fija a través de unas palancas en las máquinas más antiguas. En una máquina hidráulica como la que tenemos en la facultad, directamente hay un sistema hidráulico que cierra como si fueran frenos, sobre las columnas, unas piezas de bronce, y el cabezal queda rígidamente vinculado a la columna.
Entonces, durante el ensayo esto no se mueve para nada. El que sí se va a mover es el de abajo. Entonces, si yo voy aplicando una carga F, como está puesto en este caso, eh, del otro lado va a aparecer uno igual, por el principio de acción y reacción, y voy a ir estirando la probeta. La idea es extraer de acá, que es lo que me va a servir para todo el proceso del ensayo, un gráfico donde yo tenga en el eje Y las cargas y en el eje X los alargamientos. O sea, un gráfico P que te carga delta L de variación de longitud. Eh, para eso necesito algún tipo de elemento de medición. Bueno, lo que voy a tener arriba es una celda de carga, quizás vamos a ver en detalle como instrumento de medición, pero que imaginen que es como una balanza para cargas muy altas. O sea, transforma la carga aplicada en una señal eléctrica. Y acá abajo también voy a tener un sistema, digamos, inductivo, donde va a haber una bobina y la bobina va a estar fija y, digamos, el núcleo que concatena, digamos, el campo magnético de la bobina se mueve con la mesa, entonces en la medida que se mueve va sensando la posición de la mesa inferior y de esa manera yo estoy sacando cuánto se estiró la probeta, cuánto se va estirando. Esas dos cosas me van a dar dos señales. Eso lo tengo que meter en un sistema de computación donde pueda graficar dos canales, que es lo más usual, o en máquinas más antiguas, tomar lo que se llama un registrador, que es una máquina que va creando el dibujo solita, o sea, se va moviendo en el eje X con los desplazamientos y se va moviendo en el eje Y con las cargas. Las dos cosas en todo momento durante el ensayo están siempre levantándose el valor mediante los sensores. Las máquinas más antiguas todavía directamente tienen sistemas mecánicos, un sistema de poleas que hace mover el papel en función de cuánto se mueve la mesa, hace mover la carga en función de cuánto hace mover esa carga a una especie de péndulo con un contrapeso muy pesado. Es un sistema ya, no van a encontrar ninguna funcionando así, pero bueno, se la arreglaban con eso, digamos, un sistema totalmente mecánico podían obtener el gráfico. Bueno, lo que nosotros tenemos es en la facultad una máquina de ensayo MTS-810, eso sería la especificación de la máquina. Este sería un gráfico de la máquina nuestra, un poco más, más desarrollado. Acá lo que hay es, como la máquina esta es hidráulica, puede ser mecánica, podría ser que eh, acá haya en el medio un tornillo que al moverlo con un motor eléctrico tenga una especie de tuerca de bronce insertada en la mesa inferior y en la medida que el tornillo gira, empuja a esta mesa. Esas serían máquinas eléctricas que todavía se usan. Una servohidráulica ya sería una máquina que tiene un equipo hidráulico, una bomba hidráulica, trabaja con fluido hidráulico y tiene lo que se llama una servoválvula. Es una máquina que electrónicamente se controla y le mete aceite por un lado o por el otro para hacerla ir para un lado o ir para el otro. Se puede regular a qué velocidad lo hace, se puede, digamos, manejar todo desde ahí. Y el tema de las cargas, bueno, se mide, como les decía antes, eléctricamente, con lo que se llama una celda de carga, y la posición del pistón, que en principio representaría el alargamiento de la probeta, se mide con lo que se llama un LVDT, que es un sensor inductivo, o sea, una bobina con un núcleo. Bueno, después hay ciertos comandos que tienen que ver con el feedback de la máquina, porque es un sistema de lazo cerrado. Ustedes todavía no vieron sistema de control, así que eso lo van a entender en esa materia, pero es un sistema que se realimenta, o sea, va permanentemente midiendo si lo que yo le estoy mandando a hacer lo está haciendo, y si no hace correcciones, este,
y corrige la señal de manera tal que, digamos, se mueva a la velocidad que yo le pido, en la dirección que yo le pido. O sea, permanentemente lo va censando. Bueno, esto sería lo que es la máquina. Ahora, ¿qué voy a obtener de esta máquina? Como les decía, yo la máquina me está dando una señal de carga y una señal de alargamiento que la puedo meter en un registrador XY, la puedo meter en un sistema de computación que me grafique los dos canales en un solo gráfico. Obviamente que la señal va a venir en bola, hay que transformarla en carga, alargamiento, en kilos o newton y milímetros o centímetros. Y me va a quedar entonces trazado el comportamiento que tiene el material y las cargas que va tomando en función de cuánto se va estirando. ¿Mm? En realidad es biunívoco, o sea, también podría decir que cuánto se estiró a medida que va tomando distintas cargas. Es un poco las dos cosas. Entonces, bueno, el gráfico que se obtiene es este: carga, alargamiento. Esto es lo que mido abajo, es lo que la probeta se fue alargando. Esta es la carga que fue tomando. Y en los aceros en particular, digamos, este gráfico corresponde exclusivamente a un acero. Después vamos a ver cómo pasan los no ferrosos. Pero en el caso de un acero, lo que voy a encontrar acá es una recta. O sea, voy a encontrar que las cargas que va tomando son proporcionales a los desplazamientos o a los alargamientos que va tomando. Es totalmente proporcional. Después de acá sale lo que se llama la ley de Hooke, pero hay que verlo en otro gráfico que está más abajo. Pero bueno, me va a trazar primero una recta, y esta recta corresponde siempre al periodo elástico, está dentro del periodo elástico. Acá pusimos una P sub P, que quiere decir la carga que corresponde a donde termina la proporcionalidad, o sea, donde termina de ser recto, y después acá se pone curva. Una P sub E, que sería el punto donde paso del periodo elástico al plástico, y una P sub F, que es la tensión la carga de fluencia, que es donde empiezan a aparecer unas oscilaciones. Sobre la probeta aparecen las famosas líneas de Luger, que son las líneas a 45 grados en dos direcciones, que indican que estoy entrando en el periodo plástico y se hace un reacomodamiento cristalino dentro del material. Entonces, bueno, el periodo de fluencia, yo puedo tomar el primer pico, que es el más grande, como el valor de la fluencia, y la fluencia después sigue subiendo y bajando, pues ya no importa, digamos, el resto. Hasta que después vuelve a tomar carga de vuelta, no oscila más. Y en este periodo lo que está pasando es que la pieza se está alargando, o sea, es el periodo de formaciones homogéneas. O sea, la pieza se alarga y la sección baja, obviamente, porque el material es el mismo, o sea, el volumen es constante. Entonces, si yo alargo la pieza, en este caso la probeta, se tiene que afinar porque es el mismo material. O sea, el producto de la sección por el largo tiene que dar igual. Entonces, bueno, si se agrandó el largo, se achica la sección. Pero la sección hasta acá se achica de forma pareja. O sea, si yo en ese momento miro la probeta sigue teniendo su aspecto, en caso que la sección sea circular, cilíndrico. Después vamos a ver que según la norma se puede hacer cuadrado, se puede tomar varias formas de sección, pero digamos, como que todas las secciones mantienen la misma dimensión y mantienen la forma. Pero llegado a este punto, hay un punto donde empieza a ceder el material. Empieza a caer la carga. ¿Por qué? Porque en algún lugar de la probeta la sección se reduce muchísimo, se hace una especie de garganta. Después les voy a mostrar un caso particular. Se hace una especie de garganta, esa garganta se va achicando cada vez más hasta que se rompe la pieza. Por eso es que baja la carga, porque la sección es cada vez más chica. ¿Llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino?
Hija, ¿llevaste la Bueno, entonces esto sería lo que representa el periodo elástico, el periodo plástico en sus dos partes, la de deformaciones homogéneas y la de estricción, que sería cuando ya va cayendo la sección hasta que rompe. O sea, en este punto estaría rompiendo, digamos, se quedó la máquina ahí porque ya directamente se separó, digamos, ya no mide más. Incluso cuando se trabaja con una máquina eléctrica, hay una pluma y la pluma cae directo acá porque la tensión o la carga se le va a cero. ¿Mm? O sea, la deformación queda, pero la carga se le va a cero. Entonces, a partir de acá podemos hablar de que a cada uno de estos puntos le corresponde un nombre y significa algo eso. Uno es donde termina la proporcionalidad, otro es el límite elástico, que es lo que me interesa, otro es el comienzo de la fluencia. Acá falta, pero este sería el... Ah, bueno, acá está, P máximo, este sería el P máximo, o sea que es el máximo valor de carga por el que pasó en el ensayo, y el P de rotura, después de la estricción, este sería el valor de carga con que rompe, pero no me interesa, no tiene valor práctico porque nunca voy a trabajar en condiciones donde la probeta ya está a punto de romperse. O sea, justamente la voy a diseñar en la parte elástica. Bueno, acá aparece una cosa interesante que es, yo acá la máquina es capaz de entregarme carga y alargamiento, pues es capaz de medir kilos de carga y milímetros de alargamiento. No sabe medir tensiones, ¿no? Las tensiones son kilos por milímetro cuadrado. No sabe cuál es la sección, entonces mide cargas. Y el alargamiento, si quiero sacar la deformación específica, que ahora vamos a ver qué es, tampoco lo puede medir porque mide simplemente cuánto se alargó. Entonces nosotros podemos pasar de este gráfico a un gráfico similar, pero que va a ser propio de la probeta. Porque ¿qué pasa? Si yo hago un ensayo, obtengo un gráfico donde, bueno, aparece la carga, aparece toda la forma, pero el gráfico que yo obtenga va a depender del tamaño de la probeta. Si yo meto una probeta de más diámetro, obviamente va a tomar tensiones más altas. Y si hago otra del mismo material, pero más chiquitita, menos sección, va a tomar valores más bajos. Y sin embargo, los dos son el mismo material. Tiene que haber una forma donde yo tenga un gráfico propio del material que sea independiente de la probeta, del tamaño de la probeta. Entonces ya ahí aparecería un gráfico universal donde tendría la tensión en función de la deformación específica. Entonces ahí sí ya tengo valores de tensión y si después me va a interesar la tensión de fluencia, yo de ahí puedo sacar la tensión de fluencia, no la carga de fluencia. Bueno, entonces las tensiones serían las cargas dividido la sección de la probeta. Inicialmente es ese cero que se le pone a la probeta, que es la medida que me dice la norma. Y el alargamiento siempre es el delta L sobre el L0, o sea, la longitud que está en ese momento, o en un momento del ensayo, o si rompió la longitud final, si uno las partes, menos la longitud inicial, que yo ya la tengo medida antes de hacer el ensayo, eso lo vamos a ver en la parte más práctica, dividido la longitud inicial. Me está diciendo qué porcentaje, de alguna manera, pero no en términos de porcentaje, porque acá no lo estoy multiplicando por 100, me está diciendo 0, cuánto es el estiramiento de la probeta en cada punto. Entonces yo lo que voy a hacer es, mediante un cambio de escala, yo puedo tomar este mismo gráfico, pero dividir todas las cargas en la escala por S sub 0, que es conocido, y dividir por L0, que también es conocido, todas las unidades de este otro eje. Entonces obtendría un gráfico con sus nuevas escalas, donde directamente yo acá tendría todo el gráfico en valores de tensión. O sea, no lo tenía en valores de carga, porque ya dividí las tensiones, ya lo dividí en los ejes, entonces yo puedo decir
quiero la de fluencia, voy acá y la saco. ¿Por qué? Porque porque ya dividí las unidades por S0, entonces me independicé de la probeta. Tengo un gráfico propio del material. Con cualquier probeta, de cualquier medida que yo haya hecho el ensayo, este gráfico va a ser siempre igual para un material, para ese material en particular, ¿no? O sea, es una propiedad intrínseca del material. Bueno, acá hay una famosa, este, una famosa propiedad que es la que diferencia el diagrama convencional del diagrama real. Si yo agarro este gráfico carga delta L y por un simple cambio de escala lo paso a un sigma epsilon, en epsilon no hay problema porque, bueno, dividí todo por L0, este es un valor fijo, pero en realidad la tensión es la carga sobre la sección. Y dijimos que durante el ensayo la sección se modifica, sobre todo cuando está la estricción. Entonces, cuando viene la estricción, la sección que está trabajando, que sería justo la más chiquita de la garganta esa que se forma, esa es la sección que está trabajando de la probeta. Entonces yo tendría que dividir no por L0, no por S sub 0, la sección inicial, sino por la sección real en cada punto. Y con eso obtendría lo que se llama un diagrama real. Entonces, en realidad esto no se hace, no hace falta hacerlo porque los parámetros que yo quiero sacar no necesito hacer tanto lío, pero sí conocer que esto es un diagrama que en realidad es convencional, digamos, una copia del otro, con un cambio de escala, dado por S0 y L0, pero en la realidad la tensión nunca baja, o sea, la carga baja porque se achica la sección, que es lo que vemos en este. Pero la carga real, la tensión real, no baja, sube siempre. ¿Por qué? Porque la tensión es la carga dividido la sección. La carga baja, como vemos acá, en este periodo, pero en realidad baja más rápido, baja más rápido la sección. Cuando hago el cociente, me da creciente. O sea, lo que está dividiendo se hace cada vez más chico, entonces a velocidad más rápida que esto, entonces me va a dar un diagrama creciente. Lo cual tiene como única conclusión que en la realidad las cargas no es que suben y después bajan, sino que, no las cargas, las cargas sí. Las tensiones no es que suben y después bajan, sino que las tensiones en la realidad, en algún punto de la sección cercano a donde rompe, suben permanentemente. O sea, directamente se van al valor más alto. O sea, crecen. En ningún momento las tensiones reales bajan. Bueno, esto da origen al diagrama real y al convencional. Se usa el convencional. Incluso a veces ni siquiera se usa porque, fíjense que las tensiones son las cargas sobre ese cero y las epsilon son L menos L final menos L0 sobre L0. Y en realidad lo que me interesa acá serían más las cargas. Entonces, como dijimos que la tensión es la carga dividido la sección, en lugar de hacer todo el cambio de escala dividiendo la P por la sección, directamente yo puedo tomar los puntos que me interesa acá, por ejemplo la fluencia o por ejemplo este punto máximo, dividirla por la sección y ya lo tengo. No me van a interesar todos los puntos, me van a interesar dos, la fluencia y la máxima. Entonces, en la práctica, un laboratorio no hace este gráfico. Esto ya es un gráfico más para el Metal Handbook, digamos que ya me da en forma genérica el gráfico de un material en particular y bueno, aparece una tabla con distintos materiales y distintas curvas. Pero en realidad yo para sacar los resultados que quiero voy a buscar, digamos, el evento que a mí me interesa, que sería, ahora vamos a ver por qué, la fluencia y el máximo.
Una vez que yo tengo esa carga, la divido por ese cero y se terminó el problema. O sea, con eso yo saqué mis dos tensiones que quería y listo. ¿Mm? O sea que en la práctica se trabaja mucho más, de una manera mucho más sencilla. Eh, Como está diciendo acá, la carga sobre la sección. De ahí sacó las tensiones. Ahora fíjense, el verdadero límite elástico está por acá. Y si ustedes ya vieron algo en estabilidad, se trabaja con una tensión admisible que es la tensión de fluencia dividido un coeficiente de seguridad, ¿no? O sea que estamos suponiendo que la tensión de fluencia es el límite elástico. En realidad el límite elástico está cerquita, pero en principio no sería. ¿M? Lo que pasa es que acá está medio exagerado para que se puedan señalar, se puedan ver, pero estos tres puntos están muy pegaditos. Entonces, si yo tomo la defluencia, que la puedo ver, porque es un pico, no cometo prácticamente error de tomar esta tensión de fluencia como si fuera la tensión al límite elástico. Entonces, por eso se dice que la tensión de fluencia es el límite elástico. Entonces saco la carga dividido la sección del puntito este de fluencia, o sea, la carga de fluencia dividido la sección, y ahí tengo lo que se llama tensión de fluencia, que es lo que voy a usar en el cálculo. Si hago un cálculo, a su vez lo voy a dividir por un coeficiente de seguridad. Suponemos que 2, que pongamos un coeficiente de seguridad 2. Entonces, este valor, en realidad, al dividirlo por 2, me va a quedar este valor. Y yo voy a trabajar con eso para asegurarme que estoy más lejos, digamos, de la fluencia. Entonces, imagínense que si acá cometí un pequeño error, prácticamente imperceptible, no me va a influir en la... Voy a estar igualmente siempre lejos con la tensión admisible de la tensión elástica, tanto de la elástica como de la fluencia. Entonces, bueno, consideramos de forma convencional, digamos, porque se pusieron todos de acuerdo en hacerlo así, que el periodo elástico llega hasta la fluencia y el periodo plástico es el resto. Pero, como le digo, no cometemos mucho error. Incluso la deformación plástica que se puede haber provocado si llegué a la fluencia, estos dos puntos están tan cerca y es tan poquito lo que se deformó plásticamente que en unas horas el material se recupera como si fuera elásticamente, nada más que es más lento, este, y en realidad empieza a tocar con la elástica real. ¿Mm? Entonces, prácticamente podemos decir que estos tres son el mismo punto. La que me interesa es la de fluencia. Voy a dividir la carga que saco de acá por la sección inicial, y la máxima, que es la carga máxima dividido también la misma sección S0, que es la sección que tenía la probeta al empezar. Después vamos a ver más en detalle esto como algo más práctico, porque ya entraríamos en cómo se hace el ensayo, entonces bueno, cómo se marca la probeta, o sea, todas estas letras que estamos hablando las vamos a ver materializadas, ¿no? Entonces, este punto, por una mala traducción del inglés, se empezó a llamarle tensión de rotura. Entonces hay muchos libros, incluso libros en español, va a decir que la tensión de rotura, esto se llama tensión de rotura. En realidad es sigma sub ET, que significaría sigma estático a la tracción, que es lo que realmente me interesa. Pero no es la tensión de rotura, porque la rotura en realidad se da acá, todavía falta la restricción. Pero bueno, se adoptó, digamos, por usos y costumbres, llamar tensión de rotura a este punto, que si bien no es la tensión de rotura, pero si en algún lado ven tensión de fluencia 32 y tensión de rotura 45, ustedes tienen que tener en cuenta que les está queriendo decir que este punto es 45. Eso es una convención, digamos. Es algo que quedó del uso.
Eso es importante porque ustedes van a ver bastante bibliografía donde se llama eso tensión de rotura. Yo normalmente no les hago la salvedad, le digo, bueno, hay quien lo llama tensión de rotura, pero yo creo que tienen que saber que no es la rotura, pues estaríamos mintiendo, pues rompe acá. Pero convencionalmente, digamos, muchos le llaman tensión de rotura a este punto. Entonces yo lo que voy a sacar en general, en todos los ensayos, va a ser la tensión de fluencia y la tensión máxima, o mal llamada de rotura. Y cuando vean cualquier tabla de aceros, van a ver que me da los distintos nombres de los aceros, pues, si son las normas SAE, ahí sí, que son las más sencillas, me los da, me da una tabla y me dice cada uno de esos aceros, el 1020, el 1025, el 1030, cada uno de esos, qué tensión de fluencia debería tener y qué tensión máxima o qué tensión de rotura le pueden haber puesto, tiene que tener. Si no cumpliera con esto, algo falla, digamos, o ese material tiene impurezas o no tiene la composición química que nosotros estamos suponiendo, porque estamos viendo que no cumple las propiedades que ese material tiene que tener, porque justamente las propiedades salen de la composición química. De la composición química y de los tratamientos que haya tenido. Si tuvieron, eso lo habrán visto ya en materiales metálicos, si hubo un tratamiento en caliente o en frío de laminación o de cualquier tipo de deformación, ya cambian las propiedades. Y si hubo un tratamiento térmico, también cambian las propiedades. Justamente lo que se busca con el tratamiento térmico es cambiarle las propiedades. Entonces, ese mismo, qué sé yo, si acá nosotros tenemos un diagrama de un 1030, ese mismo material después de un tratamiento no va a tener el mismo gráfico. Bueno, esto es lo que les decía recién. Tendríamos entonces una sigma P, una sigma E, una sigma de fluencia, una sigma ET y una de rotura real, pero solamente vamos a tomar la de fluencia convencionalmente tomada como límite elástico y la máxima, sigma T. O sea, bueno, acuérdense que lo importante del ensayo es que de acá voy a sacar la tensión de fluencia, que es lo que se usa en cualquier cálculo, por estabilidad o por, lo van a ver en elemento de máquina, lo que se usa para cualquier cálculo como valor máximo al que puedo someter al material, porque tengo que evitar que pase al periodo plástico. Bueno, si leen esto van a ver que dice lo mismo que yo les estuve diciendo. Lo que tendríamos que señalar es lo que se llama la ley de Hooke. Durante el periodo de proporcionalidad, el gráfico presenta una recta en este periodo que se cumple la ley de Hooke, en donde puede verse que la tensión es proporcional a la deformación, por lo tanto, matemáticamente existe una constante de proporcionalidad. Esto en realidad lo tengo que ver, fíjense que la fórmula de la recta de la ley de Hooke es sigma igual a epsilon por E mayúscula. Por lo tanto, esto sale de este gráfico. Este P, este sigma, bueno, de este gráfico, que por ahí acá lo tenemos mejor. Salía de acá. Si yo en un gráfico sigma epsilon mido este ángulo, la tangente de este ángulo es la constante de proporcionalidad de la recta, que es 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado. Tiene la misma unidad de las tensiones, ¿por qué? Porque no porque sea una tensión, sino que la tensión la calculo como epsilon por este número, que es la pendiente que tiene la recta. Entonces, este valor va a ser fijo para todos los aceros,
y esto es la constante de proporcionalidad. Bien, como dice acá lo que decíamos recién, 2,1 por 10 a la sexta kilos por centímetro cuadrado. Yo le dije por milímetro cuadrado, no, por centímetro cuadrado, y por milímetro cuadrado es 21.000. Entonces, tengo algo que conozco, que es que en este periodo yo puedo, primero tengo una recta, y después yo puedo identificar la pendiente de esa recta. Lo que voy a observar es que en todos los aceros, en todas las aleaciones, digamos, sea un acero de alta aleación, sea un acero simplemente hierro-carbono, en todos los casos voy a tener un valor muy cercano. Ese se llama módulo de Young o módulo de elasticidad. En realidad está dando cuán elástico es el material, o sea, por cuánto tengo que multiplicar la deformación para obtener una tensión. Entonces, eso se llama módulo de Young. Y este valor que yo le dije de 2,1 por 10 a la sexta kilos sobre centímetro cuadrado es prácticamente igual para todos los aceros. Se puede, mediante string gauge, que después vamos a ver lo que es un instrumento de medición que se puede usar durante el ensayo, se podría sacar exactamente la diferencia, pero me va a dar una diferencia mínima, digamos. Por ahí la diferencia la voy a ver en los decimales que vienen después del 1, 2,1, y la diferencia por ahí es 2,235 y otro es 2, 3, 3. Es una diferencia, está ahí en los decimales. Y lo que les quería decir antes era que tiene las mismas unidades que la tensión, porque como el épsilon es milímetro sobre milímetro, o sea, longitud dividido, longitud que se estiró sobre longitud inicial, entonces voy a tener que eso es adimensional, es milímetro sobre milímetro. Por lo tanto, esto es unidad nada. Para obtener una tensión, esto debería tener una unidad igual que la tensión, kilos por centímetro cuadrado o kilos por milímetro cuadrado. Es lo que dice acá abajo, ¿no? Al ser la deformación adimensional, el módulo de Young tiene las mismas unidades que la tensión. Entonces, bueno, vamos a ya hablar de un ensayo. O sea, lo que estamos viendo hasta ahora es teórico, hablamos de armar un gráfico sigma epsilon, de pensar que un diagrama real tiene una forma distinta, que por convención tomamos la tensión de fluencia como si fuera el límite elástico, pero ahora, digamos, en algún momento llegamos a la parte más práctica. Cuando yo hago el ensayo, ¿qué es lo que quiero sacar? La sigma T, que es la tensión estática de la tracción, que corresponde a la carga máxima, que sería, digamos, el punto de inflexión que está arriba. La tensión de fluencia, que es lo más importante, que es la que me va a servir para cualquier dimensionamiento. Acá está mal, la tensión de proporcionalidad no va, no tiene aplicación. El alargamiento de rotura y la estricción de rotura. ¿Qué es el alargamiento de rotura? Cuando termino el ensayo, la probeta quedó deformada, o sea, obviamente quedó más larga de lo que era antes de hacer el ensayo. Pero yo antes de hacer el ensayo hice 2 marcas y marqué un L0, que por norma, después vamos a ver qué proporcionalidad tiene con la sección de la probeta. Ese L0 lo conozco. Después que se rompe la probeta, la puedo poner en un apoyo en B chiquitito, tratar de armar lo mejor posible la rotura por donde rompió, porque la rotura no es totalmente normal, digamos, tiene sus irregularidades, entonces tratar de ponerla por donde rompió, como si la quisiera pegar. Y ahí voy a medir entre las mismas marcas a qué dimensión se fue. Entonces esa va a ser la longitud final y la inicial ya la conozco. Si yo hago la longitud final menos la longitud inicial y lo divido por la inicial y multiplico por 100, me dice
qué porcentaje se estira ese material antes de romperse. O sea, qué alargamiento es capaz de soportar. Eso me da idea de qué propiedades de las que hablamos antes. A ver si alguno se acuerda de cuando hablamos de las propiedades en general de los aceros. ¿Se acuerdan que hablamos de resistencia, tenacidad, ductilidad, fragilidad? Sí, profe. Pero, ¿cuál es la pregunta? Este delta, que sería el alargamiento de rotura, ¿con qué está vinculado? ¿Con qué propiedad está vinculado? O sea, Con la ductilidad. con la ductilidad, exactamente. Cuanto más alto es, quiere decir que es más dúctil el material. Y la estricción, que es lo mismo, pero tomando en cuenta las secciones, o sea, la sección inicial menos la final, en este caso van al revés, porque si no me daría negativo, porque la sección se achica, entonces sería la inicial menos la final, dividido la inicial en cuánto se estrechó la sección. Cuanto más se estrechó la sección, o sea, ese número es más alto, está significando también que el material es dúctil y maleable. Estos dos valores me dan una idea de la ductilidad, eso es re importante. Fíjense que estos valores van a dar muy bajos cuando el gráfico sea muy corto. O sea, el gráfico que tenemos acá, si el gráfico terminara por acá, que se lo pega la curvita ahí y termina acá, me está hablando de un material frágil. Y si la longitud de esto es grande, me está hablando de un material dúctil. Y justamente después cuando yo una las partes, me va a dar una longitud final más grande, relativamente alta, y eso menos la inicial, dividido la inicial y por 100 me va a dar un porcentaje alto. Este porcentaje puede llegar al 60%. O sea, imagínense de un material de, qué sé yo, 100 milímetros, se va a 160. Un material frágil tiene, digamos, el material frágil ideal sería el que rompe acá. O sea, no tiene nada de deformación plástica. O por acá. Eso sería la fundición, por ejemplo, la fundición gris. O sea, rompe, apenas tiene un periodo elástico muy bajo y rompe. La fundición nodular y la fundición maleable, digamos por la forma en que se agrupa el grafito, esto lo habrán visto en ciencia de los materiales, en materiales metálicos, mejor dicho, como cambia uno artificialmente le hace cambiar la forma que se distribuye el grafito, alcanzan como máximo un alargamiento de rotura del 15%. O sea, se le puede llevar como máximo a 15. Pero un acero, los aceros de bajo contenido de carbono son muy dúctiles y tienen valores por arriba del 50%. Bueno, acá me estaría diciendo un material dúctil es uno que tiene un gráfico así, uno frágil es el que solamente tiene la recta y ahí se rompe. Los elastómeros tienen una curva al revés. Y esto es importante para tener una referencia, por ahí de esto hablaron algo en materiales metálicos, del porcentaje de carbono respecto a la resistencia. Si tiene 0,12% de carbono, quiere decir que es un 1012. Bajo carbono, sí. De bajo carbono. Los que tienen bajo carbono, fíjense que tiene mucha ductilidad, o sea, son muy dúctiles, yo los estiro y se estiran un montón, pero tienen baja resistencia. La resistencia, digamos, ya llamándola en forma genérica a la resistencia elástica, ¿no? Tienen una resistencia muy baja.
por ahí para ciertas aplicaciones no me sirve, aunque la ductilidad es buenísima, pero no tiene, no tiene resistencia. A medida que subo el porcentaje de carbono, voy obteniendo aleaciones más frágiles, pero donde la resistencia sube más. Entonces, un 1090 va a tener una resistencia bárbara, pero va a ser un vidrio, va a ser muy frágil. Un 1060 ya es un material muy frágil. Bueno, la fragilidad también, aparte de lo que veníamos hablando, también tiene que ver con los golpes. Cuando el material es frágil, lo afectan mucho los golpes, lo afectan más los cambios de sección, lo afectan más las temperaturas. Así que bueno, si gano por un lado con el porcentaje de carbono resistencia, pierdo ductilidad, o sea, el material se me vuelve más frágil. Claro, estos serían todos aceros al carbono, no estoy poniendo manganeso, no estoy poniendo vanadio, cromo, níquel. Lo que se logra con esos aliantes, que esto también lo habrán visto en materiales metálicos, es que un material pueda tener alta resistencia y sea dúctil a la vez. O sea, por ahí tenga la resistencia de este, pero que el gráfico se me haga largo como este. Eso gracias a la aleación. Hay elementos aleantes que propician la ductilidad del material, otros que la perjudican, otros que le aumentan la resistencia. Entonces, bueno, tendré que elegir. Yo después voy a tener tablas donde tengo todos los posibles materiales y las propiedades que tienen. O sea, buscaré uno que tenga la ductilidad que yo necesito y la resistencia que necesito, porque si la resistencia es muy baja, la pieza me va a salir así de grande, ¿no? Incluso hasta no puedo no poder construirla. Así que bueno, acá tendríamos entonces para aceros al carbono, pero acuérdense que si le ponemos aliantes, ya logramos curvas diferentes, por ahí de buena resistencia y buena ductilidad. Eso sería lo ideal. De hecho, estos aceros sencillos, aceros de cementación, que son los hierro-carbono, no tienen mucho uso en la industria. Por ahí esto se usa más como acero de construcción. Después ya para piezas de máquinas ya se usan aceros con más adhesión, digamos, ya por lo menos un cromo manganeso. Entonces ahí sí tengo un material dúctil y una alta resistencia. Algunos se llaman específicamente de alta resistencia, se supone que tienen una ductilidad razonable, pero a su vez tienen alta resistencia. Bueno, así se comportarían los no ferrosos. Antes habíamos visto un gráfico parecido, pero lo habíamos visto comparado con elastómeros. En este caso, bueno, este sería el del latón. Fíjense que tiene una especie de recta, si bien son curvas todas, pero este tiene algo más semejante a una recta. Estos no, directamente son curvas. En realidad en estos materiales es un lío saber cuál es el límite elástico. Hay métodos prácticos que me dicen, toma tal valor de esta escala en algún lugar, hace una paralela al origen de acá, y donde corta, te da aproximadamente la tensión elástica o el sigma, que no es de fluencia, pero que, digamos, me serviría como para usar como límite elástico. En otro punto donde se ve si el material se comportó en el ensayo de manera dúctil o frágil es en la rotura. O sea, yo, como le decía, puedo sacar la probeta, obviamente saco las dos puntas de la probeta, tengo las dos partes en la mano, las puedo juntar y medir el L final para ver cuánto tiró. Pero lo que voy a notar también es que según el material sea dúctil o frágil, va a ser distinta la superficie de fractura. Bueno, en principio nosotros hablamos de la estricción. La estricción sería esto, ¿no?
Cuando existe fricción, en algún lugar de la probeta, la estamos viendo al corte, en algún lugar se hace más finita y esta parte a velocidad muy alta se va achicando. Una rotura frágil rompe apenas pasa el límite elástico, por lo tanto no tiene tiempo de tener deformaciones plásticas ni hablar de fricción, entonces directamente se corta como un vidrio, como una tiza, ¿m? Y se corta a 0 grados. Esto en realidad, acá hay unos planos de desplazamiento a 45 grados, que es la composición de la carga que yo le estoy poniendo siempre, que es la de tracción, con las cargas que se producen o las tensiones que se producen producto de esta deformación. O sea, siempre que hay una deformación hay una tensión, y siempre que hay una tensión hay una deformación. En este caso hay una deformación natural, porque digamos, la naturaleza lo hizo así, el material toma estricción, se forma la estricción. Pero si se forma la estricción, hay una deformación, y si hay una deformación aparece alguna tensión, que justamente es normal a la tensión que yo estoy aplicando. Por lo tanto, bueno, de la composición de las dos tensiones aparecen unos planos de deslizamiento acá, y lo que debo tener es lo que se llama una fractura copa y cono. Por un lado veo que es dúctil porque tiene fricción, ya estaría con eso, pero también puedo ver que voy a obtener una fractura copa y cono. Quiere decir que de este lado, si nosotros acá lo estamos viendo en corte, pero si uno la ve en el espacio, todo esto es una copa. Estos labios que vemos acá en realidad dan toda la vuelta, es un cráter, digamos. Y la otra parte, la que está de este lado, es un cono, que si los pongo encajan uno dentro del otro. Entonces esta es la famosa fractura copa y cono. Obviamente si veo fractura copa y cono, ese material es frágil. En realidad eso lo puedo ver de distintas maneras, lo puedo ver a través de ese delta, que sería el alargamiento, lo puedo ver mirando el gráfico nomás, si el gráfico es largo, y si siempre estoy trabajando a las mismas escalas, obviamente. Lo puedo ver por el tipo de fractura, lo puedo ver por si hay estricción o no, o sea, siempre coincide todo, digamos, ¿no? Si es dúctil, van a aparecer todas esas cosas. Bueno, y acá llegamos a donde empezamos. Bueno, en principio lo que tenemos acá es el diagrama de cómo es la máquina, cómo sería una máquina genérica, como les decía antes. Todo lo que dice acá es lo que hablamos. Y el equipo MTS 810 es una máquina servohidráulica, que es la que tiene la facultad, que acá explica todo lo que yo les expliqué sobre el diagrama de cómo funciona. En este caso da 250.000 newton, o sea, 25 toneladas. O sea, yo puedo aplicar una carga de hasta 25 toneladas. Bueno, cuenta con una bomba hidráulica, lo que les conté antes, ¿no? Una válvula servohidráulica que le dice para qué lado se tiene que mover, porque es un pistón de doble efecto lo que tiene adentro. Bueno, y va a tener un graficador, que en este caso está dibujado como si fuera el graficador típico. O sea, si no tendría que entrar en una PC y tener un programa para leer las dos entradas y hacer un gráfico. En este caso, esto simboliza un registrador de pluma, ¿no? Que la pluma se mueve en este sentido y en este sentido, y va dejando escrito el gráfico. Bueno, estos valores están saliendo de acá y de acá. Bueno, las normas internacionales hacen referencia al ensayo de tracción a través de la ASTM E8, o las DIN 50, 125, 145 y 146. En Argentina la norma correspondiente es la IRAM-YAS U500-102, que está basada en la DIN. En realidad todas estas normas son todas diferentes. La IRAM, generalmente todas las IRAM de cualquier cosa, están basadas en una norma ya aceptada internacional. No se desarrollan muchas normas nuevas, en general se toman las que ya existen
y no siempre las mismas. O sea, acá tomaron la alemana, como para otras cosas tomaron la norteamericana. Pero en este caso en particular, la IRAM IASU 500-102 está basada en la DIN. La norma me da todo, me da los nombres de las partes de la probeta, cómo tiene que ser marcada la probeta, cómo tiene que ser fabricada la probeta, las proporciones de la probeta, la geometría en general, cómo tiene que ser la terminación superficial de la longitud calibrada, que sería la longitud donde trabaja la probeta. O sea, la norma me da todo. Entre una norma y otra hay algunas diferencias, en general todas apuntan a lo mismo, pero donde no coinciden es en la proporción entre la longitud L0 y la sección. En algunos las probetas, digamos, para una sección me da una probeta más larga y en otra norma, para la misma sección, la probeta no hace falta que sea tan larga. Pero siempre que se trate de normas, yo tengo que decir con qué norma lo hice. De hecho, si ven en las últimas páginas que está para llenar, ustedes van a ver que dice en la primera página norma que se utilizó. O sea, si el tipo que lee mi informe de laboratorio no sabe con qué norma lo hizo, con qué norma lo hice, no va a saber el tipo si cumple con la condición que él pide, porque por ahí yo lo hago con la norma IRAN, y él en realidad busca un resultado que corresponde a la norma, a STM. La diferencia no va a ser muy grande, pero hay diferencia, digamos, está mal. No, yo tengo que Profe, usar la que corresponde. Sí, una pregunta, profe. sí. Yo entiendo lo de las normas, que es para que todos estén alineados, digamos. Ahora, en términos prácticos y en los números, digo, el hecho de que una probeta sea un poco o mucho más larga que otra, digo, en el ensayo, ¿no debería ser indistinto la longitud de la probeta? En realidad lo que sería indistinto o sería muy cercano sería lo que son las tensiones, porque en realidad la sección que trabaja es una sola, la probeta puede ser muy larga o muy corta, y siempre, digamos, los valores de tensiones que va tomando van a ser los mismos porque la sección es lo que vale, digamos. Entonces ahí no importaría mucho la longitud que tiene la probeta, pero a los efectos de calcular el alargamiento y todo eso, ahí sí, ahí juega porque según las longitudes me da resultados que pueden ser muy distintos. Sobre todo porque la estricción es un lugar donde no solo se achica, sino que el alargamiento es muy grande. Entonces, si la probeta es más cortita, el alargamiento que tiene en la zona de estricción, digamos, suma más que si la probeta es muy larga. Si la probeta es demasiado larga, medio que esa deformación que se da en la zona de estricción se diluye. En cambio, si la probeta es más corta, influye más ese alargamiento localizado, entonces dan números distintos. El objetivo de las normas siempre es que estén fijados todos los parámetros que puedan llegar a hacer cambiar el resultado para que todos sigan lo mismo, y, y que todos los ensayos sean intercambiables. Lo que no es fácil de intercambiar es un ensayo hecho con una norma y otro hecho con otra. Eso lo van a ver después bien en todos los ensayos destructivos. O sea, en dureza pasa lo mismo, en impacto pasa lo mismo. También vamos a ver las normas que corresponden a esos ensayos. Pero lo que busca la norma es, digamos, esto es constante para todos los casos, busca que todos hagan el mismo ensayo. Por ejemplo, una de las cosas que fija la norma es a qué velocidad yo tengo que aplicar la carga. O sea, es 30 newton por milímetro cuadrado por segundo. Es una unidad media extraña, pero bueno, sería la tensión que yo voy agregando por unidad de tiempo. Eso es un valor muy bajo. O sea, lo que busca es que el ensayo sea a una velocidad que esté por debajo de un valor tope, porque si lo hago más rápido, ahí sí cambia el resultado. O sea, por ahí se estira menos la probeta, porque hay efectos dinámicos. O sea, si yo el ensayo lo hago muy rápido, el material se va a comportar más frágil, digamos, van a empezar a afectar un montón de situaciones que
que se pueden evitar, o sea, limitando la velocidad de aplicación de carga. Ese es uno de los puntos que tienen todas las normas, que en general en ese punto están de acuerdo, ¿no? Porque, bueno, todos se dieron cuenta que la velocidad de aplicación de carga varía el resultado. Bueno, como decía, las normas establecen toda la metodología del ensayo, los parámetros a controlar, la forma de obtener los resultados, etcétera, haciendo que de esta manera los ensayos se caractericen objetivamente, a ver, acá no base, los ensayos caractericen objetivamente al material y sean plenamente comparativos entre sí. Pero van a ser siempre comparativos entre sí si están hechos con la misma norma, ¿no? Bueno, vamos a describir un poco la norma IRAM. Acá se está hablando de lo que se llama una probeta calibrada. En realidad la norma IRAM contempla la probeta calibrada o la industrial. Cuando yo hago en una, digamos, en una planta muy grande ensayos muy seguidos, no puedo andar torneando probetas, porque no me da el tiempo, digamos, necesito hacer un ensayo atrás de otro. Entonces puedo llegar a usar lo que se llama una probeta industrial, o sea, tengo una probeta más larga, lo cual no quiere decir que yo esas dos líneas del L0 las voy a tener que hacer igual al porcentaje que me dice la norma, ¿no? Pues en realidad la norma lo que me dice no es la longitud de la probeta, sino la longitud donde yo hago las marcas iniciales, el L0 que después participa en el cálculo de la tensión. No de la tensión, del alargamiento. Entonces, las normas me fijan que yo puedo usar probeta industrial, puedo utilizar esto que se llama probeta calibrada, que sería mejor. O sea, la idea es, como les decía antes, si las mordazas aprietan acá, no hay forma de que las cargas en sentido normal al eje y normal a donde yo estoy aplicando las cargas, se metan en esta superficie, en esta área de trabajo y cambien el resultado. Porque si yo la estuviera agarrando cerquita de acá, ya estaría metiendo tensiones que no tienen nada que ver con el ensayo de tracción. O sea, esto se usa para garantizar que el ensayo sea netamente de tracción. Si no, acá habría fuerza de compresión, ¿no? Entonces, bueno, si le puedo hacer estos cabezales, mejor. Esto está hecho para, tanto si es roscada, bueno, acá tendría una rosca, y más todavía si va una mordaza que ejerce una fuerza importante, porque la idea es que no se patine la probeta. Entonces, cuanto más fuerza hacen las mordazas, mejor. Entonces, bueno, recomienda que en el caso que pueda, la haga calibrada, o sea, la haga con todo este proceso. Y acá va lo que se llama el radio de acuerdo, que es lo que yo le decía, para que no cambie bruscamente de sección y no se rompa por ahí, no fragilice esa zona. Bueno, lo que nos marca la norma esta en particular es lo que se llama longitud calibrada, que sería la zona que está con el mismo diámetro. Todo esto sería la longitud calibrada. Después ya están los radios, ya se ensancha la probeta. La longitud calibrada es la que es toda igual. Después me da el L0, que está dentro de la longitud calibrada, a cierta distancia, que también la da la norma, que normalmente es un diámetro de cada lado. Entonces acá, no sé si lo llegan a ver, pero bueno, acá se hace una linita, y acá una linita, y eso va a ser el famoso L0 que yo voy a usar después. Y el S0, bueno, va a salir de la sección que yo use, o sea, va a tener un diámetro cero, y eso me va a dar un área cero. Lo que tiene que haber una proporcionalidad entre este diámetro cero o el S0, que vendría a ser un poco lo mismo, con la longitud L0. En este caso, da dos tipos de probetas, pero es como si fueran dos normas distintas dentro de la misma. Yo tengo que decir
que la hice con IRAM, pero corta o larga. En el primer caso sería que el L0 este que yo marco, que es el que después voy a medir al final del ensayo, voy a ver cuánto estiró, digamos, de dónde sale todo, tiene que ser 11,3 de la raíz de esta sección, de la sección de trabajo de la probeta. Que directamente, si la probeta es circular, si uno se pone a hacer las cuentas y pone esto en función del diámetro, determina dando que para sección circular el diámetro, la longitud L0 es 10 por el diámetro 0. ¿Mm? Si la longitud la calculo de esta manera, está bien. Si la sección de la probeta no fuera circular, ahí sí, tengo que hacer que eso, si fuera cuadrada, tengo que hacer lado por lado, sacar la sección, hacer todo esta cuentita. Una de las cosas que me dice la norma es que yo puedo usar cualquier sección, o por lo menos la norma esta, ¿no? Puedo usar sección circular, puedo usar sección hexagonal, puedo usar sección cuadrada, incluso hay ensayos de tracción de caños, entonces se puede llegar a extraer una probeta media plana, pero con la curvatura del caño igual sirve, mientras pueda calcular bien el S0. O sea que hay opciones en cuanto a la sección. El tema es que después yo marque bien el L0 en función de la sección. La forma de la sección no influye, o sea, no va a variar el resultado. Y la probeta corta es la mitad, en vez de 11,13, 5,65, raíz de C0 o 5 veces el diámetro 0. También se establecen otras características que deben cumplir las probetas, en general adoptando secciones circulares con sus extremos ensanchados para facilitar su sujeción y para asegurar la rotura dentro de la longitud calibrada, vinculados mediante un radio de acuerdo determinado para evitar la concentración de tensiones debidas a un cambio brusco de sección. Las probetas que cumplen con la norma se denominan probetas normalizadas o normales. Cuando se quiere realizar ensayos directamente sobre varillas o no es posible fabricar probetas según norma, se trabaja directamente con la barra de sección constante, permitiendo solo realizar verificaciones de carga y tensiones límites. Independientemente de que la probeta sea industrial, y esto en lugar de tener esto fuera una barra por ahí más larga, y yo agarre la probeta, voy a tratar de hacerla más larga que esto, para que la influencia de la probeta al no tener esto sea lo menor posible, la influencia de la mordaza. Entonces voy a tratar de poner la mordaza por acá y la otra mordaza por acá. Pero el L0 que yo marco va a coincidir con la norma, o sea, va a ser 11,3 raíz de C0. O sea, este L0 respecto de esta sección, la proporción se va a cumplir siempre. ¿Mm? Bueno, extracción de probetas, deben tomarse varias probetas de distintos puntos de la pieza de manera de obtener una media representativa de las características de la sección total de la pieza, generalmente un lingote o una barra. O sea, es muy común que yo tome este tipo de ensayos de materiales recién salidos de una serie. Entonces, lo que tengo que hacer es tratar de buscar puntos estratégicos donde poder promediar, porque por ahí, ustedes saben que la solidificación cambian un poquito algunas propiedades del lugar que enfría más rápido respecto del más lento. Entonces, bueno, ahí habría que promediar, o directamente lo más adecuado sería una zona ubicada a 2/3 del radio medido desde el centro. O sea, yo, si pudiera dividir la sección por 3, trataría de sacar la probeta dejando 2/3 adentro y tomándola en ese lugar, o sea, buscando el centro de la probeta en ese lugar, y me queda 1/3 más afuera. Bueno, el marcado de las probetas se deben marcar los extremos de la longitud de referencia, dentro de la cual la longitud de referencia es la L0, dentro de la cual se deben realizar marcas equidistantes entre sí, que serán 20 para probetas largas y 10 para las cortas. O sea, no sé si hay una
dibujada. En realidad yo podría, dentro de este L0, si la probeta es normal, corta, tendría que, o podría, digamos, para hacer otra cosa después, marcar, o sea, dividir esta longitud por 10 y el valor que me dé, hacerlo equidistante otras rayas, o sea, marcar bien los extremos y adentro marcar las 9 rayas que separarían 10 segmentos iguales. Porque el ensayo en realidad sería válido si la probeta rompe en el tercio medio, o sea, imaginariamente, si esto lo dividimos en 3, debería romper acá. Cuando no rompe ahí, y sobre todo si rompe muy cerca del límite del L0, ya como que parte de la fractura copa y cono y la extracción caen afuera, entonces tengo que hacer algunas correcciones, que las puedo hacer únicamente si la probeta está con esas 10 marcas. Y en el caso de la probeta larga, son 20 marcas. Eso serviría para corregir en el caso de que no rompan el tercio medio. Es un trabajo bastante complejo, porque bueno, en el caso que no dé, después ahí sí hay que hacer unos cálculos como para poder corregir el resultado que se sacó y obtener cuánto hubiera dado si hubiera roto en el tercio medio. O sea, compensar que la restricción cayó medio afuera. Para determinar correctamente el alargamiento de rotura es necesario determinar con exactitud las máximas deformaciones que se producen en la probeta, lo cual se consigue si la zona de fricción está lo suficientemente alejada de las marcas extremas de la longitud de referencia. Por lo tanto, los valores de alargamiento se consideran válidos únicamente si la fractura se produce dentro del tercio medio de la longitud de referencia. Existe un método de corrección para el caso que la rotura se produzca fuera del tercio medio, que justamente por eso me está diciendo acá que le gastan 10 o 20 marcas. Y bueno, el método de amarre es el que te dije, o sea, lo agarra una mordaza o cabezales roscados. Bueno, después acá, esto más adelante, vamos en la próxima seguramente vamos a ver cómo se haría el cálculo, a dónde tendría que medir para poder obtener la corrección y si no cayó en el tercio medio, tener un resultado válido. Bueno, esto para ver después pues es más práctico, pero esto sí tiene que ver con lo que venimos hablando. ¿Qué pasa si no aparece la fluencia? O sea, hago un ensayo y hay aceros que no tienen fluencia. En realidad lo tengo que ensayar a una velocidad muy baja, porque si lo ensayo a una velocidad muy alta, seguro que no voy a ver la fluencia, va a pasar de largo. Pero en algunos materiales, en algunos aceros, por ahí de alta aleación, por más que yo lo haga a baja velocidad, la fluencia no se manifiesta. Entonces no tengo forma de medir la tensión de fluencia, que es lo que yo quiero sacar. Bueno, la forma de corregir eso es tomar acá abajo, marcar en el eje sobre el diagrama P delta L, que es el que saco directamente de la máquina, tomar un 0,2% de L0, o sea, en la escala que está hecho esto, marcar 0,2% de L0, si L0 es a 100 milímetros, 0,2%, y lo que me dé lo marco acá. Trazo una paralela a la recta elástica, corto, y en ese punto saco una P02. Esa P02 representaría, digamos, algo aproximado a la fluencia, lo divido por ese cero, igual que haría con la fluencia, y me da una tensión. Esta tensión sigma se llama sigma 0,2, o sea, no puedo decir que es tensión de fluencia, sino sigma 0,2, pero la aplicación de esto es la misma que la de la fluencia. En realidad esto se hizo experimentando con materiales que presentan fluencia y estableciendo, digamos, un patrón de a qué distancia, si trazo una recta, aparece la fluencia de verdad cuando aparece. Entonces, más o menos se pudo determinar que eso está ahí en 2,02 de L0. Entonces,
A partir de ahí se empezó a usar esto para el caso que no presenta afluencia. Si presenta afluencia, hay un pico, tomo el pico y tomo la afluencia. Digamos, esto no mejora la situación. En realidad es una solución, digamos, convencional para el caso que no aparezca la afluencia, pero en principio debería ser la afluencia lo que mide. Bueno, creo que hablé demasiado rápido. Les voy a dejar algo para la próxima clase. Si quieren lo vamos dejando acá y bueno, nos quedan las últimas hojas de este apunte y después, bueno, ver algunos videos y cosas y después pasar a la parte del trabajo práctico y les explico más o menos cómo, qué es lo que se busca, cómo se hace. Sí, en realidad nunca llegué en una clase tan adelante, pero bueno. No sé si seguramente habrá muchas preguntas. Profe, no sé si ya lo dijo, buenas noches. Para Ok. acceder al apunte, ¿lo manda por mail o de Eh, dónde lo podríamos descargar? no, en realidad están todos matriculados en el campus, o sea que entran por el campus, buscan acá, si voy para atrás de esto, a ver si me da la entrada, página principal, a ver. Bueno, entran por acá y lo que le decía hoy a tus compañeros no les va a aparecer como materia de mecánica, sino como laboratorios. ¿M? Ah, Entonces buscan laboratorios y en laboratorios ensayo de materiales. Y ahí están todos los apuntes. Fíjense. es por eso que no nos podíamos matricular. Eh, Sí, porque en realidad creo que en algún momento me cargaron la materia como mediciones y ensayos. Lo que pasa es que yo ya venía usando esto desde hace años, entonces había que migrar todo y me quedé con la página esta. Acá tengo de todo. Bárbaro. Incluso ven, tengo cosas de mecánica de la fractura, de soldadura que corresponden a posgrados. Este, pero bueno, los primeros puntos en realidad son los que estamos viendo en esta materia. Ven acá, por ejemplo, de mediciones y ensayos, otros temas, van a encontrar CRIP, fatiga, los temas que vamos a ir viendo mucho más adelante, pero en el segundo cuatrimestre. Bueno, por ahora es el de tracción, que si entran acá, sería ¿no? Guía de ensayo de tracción. Trabajo práctico de tracción, de paso lo vemos. Como le dije, esto es algo que armamos así muy rápidamente el año pasado. Bueno, hay que hacer una pequeña aproximación, pero acá me está diciendo que de la máquina, eso en realidad está calcado de un gráfico real, digamos, sacado de un ensayo que hicimos en la facultad. Esto está en centímetros, o sea, cada uno de estos vale 1 centímetro. Esto está en centímetros. Claro, ¿qué pasa? El registrador me hace un dibujo, pero no me dice cuántos, digamos, hay una relación entre los volts que toma el sensor con los centímetros que escribe. Y después yo tengo que hacer otra transformación para pasar estos centímetros de gráfico a valores de carga y de desplazamiento, sobre todo de carga. Entonces, tengo una escala de carga que es 625 kilos por centímetro. Entonces, si acá me da, qué sé yo, 4 centímetros, 4,3, tengo que multiplicar 4,3 por 625 y ahí voy a tener los kilos. Es una forma en que lo expresa la máquina. Obviamente, en un sistema ya informatizado como el que estábamos justo armando cuando pasó todo esto,
directamente el algoritmo de pasar de una unidad a otra se hacía solo y el gráfico ya iba a salir en carga delta L. Pero bueno, acá no estaba manejado con un graficador estándar, entonces bueno, se expresa en centímetros en una hoja milimetrada y hay que multiplicar por la escala. Esa escala incluso se puede cambiar porque depende de las probetas y los materiales. Puedo necesitar a lo mejor estirar el gráfico porque no me entra en papel, lo puedo acortar, lo puedo hacer más alto, más bajo. De cualquier manera, lo que vale después es el valor que me dé en la escala que esté y dividirlo por ese cero, o sea que siempre sirve. Bueno, acá tendrían una probeta normal corta, cómo rompió, la longitud final, bueno, están todos los datos. En base a esto habría que usar lo que está en el apunte que acabamos de ver, pero todavía no lo hagan, miren que todavía nos falta ver teoría, ¿sí? No hace falta. Incluso la próxima clase, que no es el viernes que viene porque es feriado, pero el otro viernes ya les voy a presentar al JTP y ya van a ir quedando con él en cómo los entregan, más o menos las fechas, la forma de entregarlos. Todo eso lo van a hablar con él en la próxima. Bueno, pero las últimas hojas del apunte son justamente lo que hay que poner. Después, si algunas cosas no las tienen, me preguntan porque son propias del laboratorio. Y bueno, acá habría que hacer un croquis de la probeta, que más o menos es lo que ya está puesto ahí. Las dimensiones, las cargas que se toman, cómo las calculé. Acá lo que es al límite de proporcionalidad les había dicho que no hace falta, esta la pueden tachar, toda esta columna. Lo que importa es a la afluencia y la máxima. Entonces van a tener las P que van a sacar del gráfico, multiplicando por la escala, van a tener las tensiones, dividiendo por ese cero, que lo conocen porque es dato, el alargamiento, con la fórmula que les dije antes, de qué porcentaje se tira y qué porcentaje se contrae de la sección, cómo es la fractura, que eso lo van a ver en el dibujo que les mostré, es muy sencillo. Características, bueno, acá ponen si es una fractura normal, copa y cono, con estricción, sin estricción. Bueno, observaciones y las conclusiones que ustedes hayan sacado de todo esto. Una conclusión podría ser, dentro del apunte, ahí en un lugar, a ver, les voy a mostrar. Acá tienen toda la norma completa, ¿ven? Obviamente es una versión muy, muy antigua de la norma para no tener problemas, ¿no? Porque en realidad no se debería publicar. Se supone que hay cierta flexibilidad por la emergencia y a su vez, bueno, les tomamos una versión de la norma muy, muy antigua, 1976. Pero digamos como que la norma en realidad cambió en un montón de cosas en el texto, pero la idea es la misma, no cambió la velocidad de aplicación de carga, la proporcionalidad de L0 con S0, o sea, ese tipo de cosas que es lo que nos interesa a nosotros, eso queda siempre igual. Si no, habría que hacer de vuelta todos los ensayos que se hicieron con esa norma. Bueno, acá tiene tipos de probetas según distintas normas. Estas son otras probetas de DIN. Las probetas de ASME E8, de ASTM E8, bueno, que le da tablas. Acá estas normas no dan una proporcionalidad. Ven acá, las DIN, todas estas dan una proporcionalidad. Pero hay algunas que directamente ya establecen un listado de probetas con distintas secciones y longitudes, y más o menos hay que estar adentro de eso. Pero bueno, fíjense cómo la norma cambia, ¿ven? La ley de semejanza, en las que vimos son 11,3 y 5,65, en la STM son 4,5 y 5,65, en la francesa y la española es 8,16, en la BSI, que es la inglesa,
es 4. En la DIN, como les decía, es exactamente igual que en la IRA. Acá tienen todas las normas que quieran del tema este. O sea, en realidad uno lo que busca es cómo se llaman y a qué apuntan, porque en realidad, si yo me pongo a hacer un ensayo de tracción, voy a ver la norma E8, por ejemplo, de la ASTM. Pero en realidad necesito tener o leer un poco las otras. Por ejemplo, esta, la E21, práctica recomendada para ensayo de tracción a elevada temperatura en materiales metálicos. Bueno, eso después lo veo. Esta, por ejemplo, para temperatura ambiente no me serviría, pero por ahí alguna otra sí. Método de verificación y clasificación de extensómetros. Bueno, si uso un extensómetro, que después ya vamos a ver lo que es, tengo que leer esta norma. Método de ensayo para la determinación del módulo de Young, que es lo que habíamos hablado, que es la constante elástica, ¿no? Donde se cumple sigma igual a epsilon por E. Bueno, hay una norma especial para medir eso, con otro tipo de elementos de medición de longitud. Pero bueno, no siempre solo con la norma tengo todo, o sea, a veces tengo que buscar algunas normas complementarias. Esto lo vamos a ver la semana que viene, pero vamos a ver que para cada SAE, laminado caliente o templado, recocido, normalizado, para cada variante de cada acero, voy a tener la tensión máxima, la tensión de fluencia, el alargamiento porcentual, la estricción. Fíjense que les decía que a veces tiene valores de 50 o más, este tiene 64%. Y la dureza Brinell. Después vamos a ver cuando veamos dureza que hay varias escalas. Brinell es una, en este caso lo expresaron en Brinell, pero sirve, serviría también si la expresan en otro método. El Brinell es el más usual, digamos, el más universal. Si bien es el más simplificado y el menos exacto, es el que más se usa por una cuestión de digamos, tiempo que se viene aplicando. Entonces, bueno, como le decía antes, por cada acero, que en realidad representa un distinto porcentaje de carbono, a cada acero le corresponden unas propiedades mecánicas diferentes. Si yo haría un ensayo, eso lo pueden hacer con el ensayo que yo les dejé ahí planteado. Cuando lo hagan, todavía no empiecen, pero qué sé yo, pueden ver que está cerca de 48 la máxima y 26 la fluencia. Entonces es un 1030 laminado caliente. También puedo entrar al revés, es decir, yo compré un 1035 laminado caliente, tiene que dar 63 y 38. Hago un ensayo y me da 55 y 30. Bueno, ahí me engramparon, digamos, para decirlo en francés. Me dieron un material que no es. O sea, sirve también como control de calidad el ensayo este. Y bueno, ni hablar cuando es un material desconocido y quiero sacar las propiedades. Bueno, así que vayan viendo esto. No hay demasiado para ver, salvo que quieran ver tampoco tiene mucho sentido si ustedes se ponen a ver el ensayo en realidad no dice otra cosa distinta de lo que estamos hablando, simplemente es darle números y hacer lo que ya vimos, digamos, y va a tener como resultado números. Pero bueno, acuérdense que hay que volcarlo a las últimas 3 hojas del apunte Así que bueno, creo que más o menos se entiende, ¿no? Cómo entrar. Acuérdense siempre que es ensayo de materiales, laboratorio, ensayo de materiales. Bueno, tenemos unos cuantos temas después para desarrollar. Este por ahí es el más interesante porque es el de mayor aplicación.
de mayor aplicación en general, ¿no? O sea, depende de lo que uno haga. Por ahí para alguna actividad es más importante el de dureza, pero bueno, el de aplicación más universal sería este ensayo de tracción. Y los parámetros que salen de ahí, porque son los que más se usan, digamos, después en el diseño, en el cálculo. Lo que nos interesa es que básicamente ustedes sepan bien cómo se obtiene, por qué es así, lo cual los va a llevar a saber con precisión qué significa cada parámetro y por qué, digamos, después uso la tensión de fluencia como tensión de referencia para calcular una viga o un eje o lo que fuera. Digamos, ese sería el objetivo más claro, digamos, ¿no? Que después sepan por qué son importantes estos parámetros, dónde se usan y por qué se usan. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? Yo no, profe, muy claro todo. Bueno, si alguno tiene algo me dice, y si no, vamos cortando. Quedó claro, profe, muchas gracias. No, al contrario, me alegro que se han entendido. Sí, se entendió todo. Bueno, en realidad este tema de hoy es, como le decía antes, fundamental, o sea, son de esos temas claves que es importante, digamos, que salgan de esta materia habiendo entendido algunos temas como es este, ¿no? Y igual, bueno, la clase que viene tenemos para seguir otra clase más. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Sí, buenas noches. Quería aprovechar que ya está terminando la clase. Yo, bueno, pude aterrizar hoy, vengo de la Regional Buenos Aires. Quería consultarle, tengo entendido que tuvieron una clase, ¿hay alguna forma de verla? Creo que no la grabaron, ¿verdad? No la grabamos porque en realidad no dimos clases, simplemente debatimos, digamos, cómo nos íbamos a organizar, fijamos el horario, les di una explicación así muy rápida de cómo es la materia, pero no fue una clase, digamos. Esta de hoy sí, ya se está grabando. Pero la clase pasada no tenía contenido, digamos, para aprender nada, para estudiar nada. Bueno, perfecto. Muchas gracias. No, al contrario. Buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana para todos. Felices Pascuas, que no los voy a ver la semana que viene. Igualmente. Muchas gracias, profe. Igualmente, buen fin de semana. Buenas noches, profe. Chao, igualmente, gracias. Felices Pascuas. Felices Pascuas, hasta luego. Gracias.